días, apreciada iglesia de Copacabana, hermanos, estamos muy agradecidos con el Señor por este tiempo que nos permite de reunirnos para grabar. En este caso estamos grabando sin público, estamos haciendo una grabación a solas, dado que las nuevas medidas de confinamiento nos conducen a esto. Pero lo hacemos gozosos, agradecidos y confiados en que siempre lo hacemos para la gloria del Señor y para la bendición de su iglesia. Quiero invitarles, amados hermanos, a que antes de comenzar hagamos una oración por nuestro hermano Edwin y su familia, para que el Señor sea fortaleciéndolos, recordando que en estos días nuestro hermano sufrió la partida de su padre. Por ese motivo, entonces creo que es conveniente, antes de dar inicio a esta celebración, que como iglesia oremos por el hermano y por esta familia. Así que acompáñenme, por favor. Padre, te adoramos y te damos gracias por la vida de nuestro hermano Edwin, suplicándote que tanto a él como al resto de la familia, Señor, tú seas trayéndoles consuelo, paz, esperanza, Señor, fortaleza, sabiduría, y que a través de esta realidad que han tenido que enfrentar, esto los conduzca a tener un mejor acercamiento a ti, a estrechar más, a fortalecer más su relación contigo, Padre. Te lo rogamos así, consuélalos pues en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero invitarles para que me acompañen al Salmo 52. El Salmo 52 es el salmo que estará dirigiendo hoy nuestra oración. Así que les ruego me acompañen. Si tienes una Biblia electrónica, un dispositivo electrónico y tienes allí la aplicación de la Biblia, te invito para que la enciendas. Enciende tu Biblia electrónica. Si tienes tu Biblia física, allí donde te encuentras, abre tu Biblia y acompáñame por favor al Salmo 52. Vamos a dar inicio a este tiempo haciendo la lectura de los 9 versículos que contienen este salmo. Salmo 52, nueva versión internacional. ¿Por qué te jactas de tu maldad, varón prepotente? El amor de Dios es constante. Tu lengua, como navaja afilada, trama destrucción y practica el engaño. Más que el bien, amas la maldad. Más que la verdad, amas la mentira. Lengua embustera, te encanta ofender con tus palabras, pero Dios te arruinará para siempre, te tomará y te arrojará de tu hogar, te arrancará del mundo de los vivientes. Los justos verán esto y temerán. Entre burlas dirán de él: aquí tienen al hombre que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza, se afirmó en su maldad. Pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios, eternamente y para siempre. En todo tiempo te alabaré por tus obras. En ti pondré mi esperanza, en presencia de tus fieles, porque tu nombre, Señor, es bueno. Amén. Te invito para que me acompañes a orar. Padre, como inicia el salmista en este texto diciendo: tu amor, Señor, es constante. Y es que no vemos otra cosa más, Padre, en este texto que tu justicia, un Dios que se evidencia, que es justo y no deja ningún mal en la dignidad, Señor. Pues a todo el que no arregle cuentas contigo, le irá muy mal, y si algo vemos en este salmo es justamente, Dios, la oportunidad, la bondad tuya dando oportunidad para que muchos al escuchar se arrepientan y con humildad vengan a ti, Señor. Gracias porque hoy podemos acercarnos a tu palabra y ella recordarnos que tú eres un Dios de justicia, y como leíamos esta semana en los devocionales, allí en Mateo 11, 12, 13, Señor, observando cómo tú hablas no solamente del juicio venidero, sino del reino de los cielos. Y cómo no invocar tu nombre en esta mañana, oh Dios, y celebrar que a quienes has hecho tus hijos como un olivo verde, podremos florecer, Señor, en tu casa, oh Señor. ¿Cómo no decir que nos despojamos en tus brazos, que confiamos plenamente en ti, mi Rey? Si solamente en tu maravilloso amor, Señor, podrá nuestra vida permanecer firme. Y tú ese amor lo has manifestado, Señor, de tantas y diversas maneras.
especialmente en la persona de Jesús, que lo dio todo, que lo entregó todo, que no escatimó el ser igual a ti como algo a que aferrarse, sino que se entregó con tanta humildad. Y es Él, Señor, nadie más. Es Cristo Jesús el motivo de nuestra alabanza en esta mañana. Es Cristo Jesús el motivo de nuestra alabanza, la obra de la encarnación de tu Hijo, Señor, la obra en la cruz, su resurrección, son razones más que suficientes, Padre, para adorarte y entender tu insondable amor. Por eso, como tu iglesia, oh Dios, como tu iglesia, nos reunimos en esta mañana para decirte que te amamos, que como fieles de la tierra a quienes tú has calificado de esa manera, nos unimos por tu Santo Espíritu, abrimos nuestros labios en tu presencia para decirte gracias, oh Dios, por permitirnos esperar en ti, mi Señor. Anhelamos tu pronta venida y nos regocijamos en tu paternidad, nos regocijamos, Señor, en tu amor que es constante, que es permanente, en tu amor que es día tras día firme, Señor, tu amor inmutable, amor que jamás cambia. Por eso, Señor, proclamaremos tu nombre cada día. Proclamaremos, Señor, tu favor cada día, Señor, porque no encontramos, Señor, un Dios igual a ti. Tú eres un Dios incomparable. Tú eres tan grande en amor, que ninguno de nosotros podría imaginarlo. Por eso, entendamos esta canción. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando, una nueva canción, la más profunda visión. Luego se vuelve una nueva canción cuando yo puedo el destello de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero,
Puedo pasar por el fuego que sobre los vientos se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono, Él lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, mío está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. Gracias, hermanos. Por Bienvenidos encima a ustedes en esta mañana. Para quienes no me conocen, mi nombre es Juan Esteban Velázquez y bueno, tengo el privilegio de estar en esta oración de confesión delante del Señor. Así que quiero invitarlos a todos que vayamos a nuestras Biblias. Estamos en el Salmo 52 y vamos a leer de los versículos del 1 al 5. ¿Por qué te jactas de tus delitos, gran guerrero? Versión Nueva Traducción Viviente, qué pena. ¿Por qué te jactas de tus delitos, gran guerrero? ¿No te das cuenta de que la justicia de Dios permanece para siempre? Todo el día conspiras destrucción. Tu lengua es cortante como una navaja afilada. Eres experto en decir mentiras. Amas el mal más que el bien y las mentiras más que la verdad. Te encanta destruir a la gente con tus palabras, mentiroso. Pero Dios te herirá de muerte de una vez por todas. Te sacará de tu casa y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Oremos, hermanos. Señor, gracias, Señor, en esta mañana por tu preciosa y por tu poderosa palabra, Señor. Quiero darte muchas gracias, Señor, porque siendo nosotros pecadores, siendo nosotros malos, el hecho de que podamos oír, que podamos venir a un texto de estos y escuchar tu amonestación, tu reprensión, es una muestra de amor, es una muestra de bondad, es una muestra de misericordia con nosotros los hombres que somos pecadores, Señor, a fin, Señor, de que podamos meditar, Señor, en nuestros caminos, ver nuestros errores, ver nuestra maldad y podamos volvernos a ti. Entonces, Señor, agradecidos contigo por tu reprensión, por tu disciplina, por tu amonestación y por tus palabras, Señor, que nos asombran, nos sorprenden, Señor, traen temor, Señor, a nuestras vidas. Pero gracias por eso, Señor. En esta mañana queremos acercarnos a ti reconociendo nuestra condición caída, reconociendo que te hemos fallado, Señor, que hemos pecado, que hemos caído, Señor, en muchos de estos pecados. Gracias te damos porque muchos tal vez ya no corremos en la misma maldad, Señor, en que lo hacíamos antes, pero es por tu gracia, Señor, es por tu misericordia, es por tu bondad. Pero aún, Señor, hay áreas, Señor, en las que todavía luchamos y en las que pecamos y fallamos, Dios. Señor, quiero en esta mañana pedirte perdón, Señor, no solamente por mis pecados, Señor, sino también por las personas que nos escuchan, por las que nos ven, Señor, aún por las personas nuevas que apenas están escuchando el mensaje del Evangelio. Queremos, Señor, pedirte perdón, Señor, porque, Señor, nos jactamos, Señor, de
y nos sentimos orgullosos y nos sentimos poderosos cuando tenemos riquezas, cuando tenemos entre comillas aseguradas, Señor, nuestras vidas, Señor, si nuestra economía, Dios, y tenemos buenos recursos y nos olvidamos de ti y creemos que tenemos vía libre para hacer lo malo porque nos sentimos poderosos, y se nos olvida, Señor, que todo lo que tenemos proviene de tu mano. Tú nos lo has dado, tú nos lo has dado, Dios, tú nos lo has entregado, y como tal eres el dueño y puedes tomarlo, Señor, y quitarlo cuando quieres. Te pedimos, Señor, perdón por eso, por no buscar refugio en ti, Señor, por no ser agradecidos con lo que tú nos has dado. Quiero también, Señor, pedir perdón cuando hemos mentido, Señor, unos a otros, cuando hemos usado nuestra lengua para defendernos y ocultar cosas, Señor. Perdónanos por eso. Y perdón cuando, como dice tu palabra, que con nuestras palabras hemos destruido, Señor, hemos herido y hemos hecho mal, y vemos las terribles consecuencias que están aquí escritas en tu palabra, Señor. Así que te pedimos que traigas arrepentimiento a nuestras vidas, que nos dé la capacidad de correr a ti, Señor, y humillarnos y pedir perdón por este mal, Señor, que hemos hecho con nuestra boca, por el mal uso, Dios, de nuestra lengua, Señor. Perdónanos, Señor. Gracias por ese tiempo. Gracias, Señor, porque usted es el que nos sostiene, Señor. Usted es grande, Señor. Usted es bueno. Usted es el único que puede sostenernos y ayudarnos. Y hasta aquí, Señor, usted ha sido fiel. Te damos gracias, Señor. En el bendito nombre de Jesús, recibe esta alabanza. Dios de mi futuro, no tengo nada que temer, postrado a ti mi gigante venceré. Tú eres siempre vida, tú eres siempre Dios, moriste en la cruz por mí, mi Salvador. Con tu sangre límpiame, a tu cruz guíame, guíame hasta el cielo, que tu luz brille en mí. Con tu sangre límpiame, a tu cruz guíame, guíame hasta el cielo, que tu luz brille en mí. Resplandece hoy tu luz en mí. Resplandece hoy tu luz en mí. Resplandece. Resplandece, resplandece, tu luz en mí. Eres Dios en mi futuro, no nada que temer, postrado a ti mi gigante venceré. Tú eres siempre vida, tú eres siempre Dios, moriste en la cruz por mí. Tu sangre limpia,
cruz, guíame, guíame hasta el cielo, que tu luz brille en mí, con tu sangre límpiame, a tu cruz guíame, guíame hasta el cielo, que tu luz brille en mí. Resplandece hoy tu luz en mí. Resplandece hoy tu luz en mí. Resplandece. Resplandece, resplandece, resplandece. Resplandece, con tu sangre límpiame, a tu cruz guíame, guíame hasta el cielo, que tu luz brille en mí, con tu sangre límpiame, a tu cruz guíame, guíame hasta el cielo, que tu luz brille en mí. Resplandece hoy tu luz 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 en mí. Oh, resplandece. Resplandece. Bueno, hermanos, tenemos la oportunidad de seguir adorando a nuestro Señor, ahora a través de una dinámica diferente que para muchos es conocida, pero son a través de los recursos que Él nos permite tener, lo cual se denomina bíblicamente como diezmos y ofrendas. Y no diezmamos, no ofrendamos para que Dios nos dé, no. Ofrendamos y diezmamos, uno, porque es un mandato bíblico, dos, porque es una grande oportunidad, un enorme privilegio que como pecadores tenemos, que Dios nos otorga para aportar para la obra del Señor. De lo mismo que Él nos da, de lo que a Él le corresponde, nos otorga así la oportunidad de nosotros bendecir la obra que Él está desarrollando en esta tierra, y de esa manera, con esos recursos, se va extendiendo cada día más la predicación del Evangelio, que alcanza a tantos para transformar sus vidas y llevarles salvación y paz al corazón. Así que te invito para que juntos adoremos al Señor en este tiempo de diezmos y ofrendas. Dice la palabra del Señor, versículo 8: pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. Por eso en todo tiempo te alabaré
por tus obras. En ti pondré mi esperanza en presencia de tus fieles, porque tu nombre, oh Dios, tu nombre es bueno. Amén. Oremos, Señor Dios y Padre glorioso que estás en el cielo. Hoy, Señor, a través de esta oportunidad, queremos decirte que la razón, la única razón por la que tus hijos podrán reverdecer como olivos, eres tú, Señor. No hay otro motivo, no es porque seamos jóvenes, vigorosos, hagamos ejercicios, nos alimentemos bien, etcétera, etcétera, no. Solamente podemos reverdecer como olivos gracias a la obra que tú haces en nosotros, y es que nos haces parte de tu casa, Señor, la iglesia, el templo donde tú habitas, somos nosotros, Señor. ¿Cómo no honrarte? ¿Cómo no glorificarte? ¿Cómo no entender esto como la suficiente razón para inclinarnos delante de ti, reconociendo tu majestad, tu bondad, tu soberanía, Señor, y decirte gracias? Por eso, Dios, por tu misericordia, nos confiamos con nuestros diezmos y ofrendas. Queremos alabarte hoy y siempre. Gracias por darnos ese honor, el privilegio tan grande de aportar con lo tuyo, Señor, con lo que es tuyo, con lo que a ti te pertenece, para que tu obra cada día siga su rumbo, siga creciendo. Padre nuestro que estás en el cielo, recibe por favor nuestro diezmo y nuestra ofrenda como un gesto de gratitud, una muestra de gratitud que tu iglesia te hace. Y esto por todo lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor y Dios majestuoso. Gracias porque tú eres precioso y, como dice el texto, tu amor, Señor, es grande, constante, es diario para con nosotros. Tu amor no se detiene. Te rogamos, por favor, que des sabiduría a quienes administran estos recursos y permitas entonces que estas dádivas redunden, Señor, en la salvación y restauración de muchos hogares, de muchas vidas, de muchas familias, de muchos jóvenes, para la gloria de Jesús. Te lo rogamos así. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Es una bendición tener una vez más la oportunidad, el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Seguimos avanzando en el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El domingo pasado iniciamos el estudio del capítulo 6 y estuvimos analizando los 3 primeros versículos, donde veíamos cómo es que la obediencia y la honra son la principal responsabilidad de los hijos para con los padres. Es el mandato que Dios da a los hijos, pero también vimos los beneficios que trae para los hijos el atender a este mandato. También vimos las consecuencias de no prestar atención a lo que Dios demanda y respondimos hasta cuándo como hijos debemos obedecer y honrar a nuestros padres. Hoy nos ocuparemos de estudiar lo que dice la Escritura en el versículo 4. Y para ello les pido que por favor me acompañen a hacer lectura. Busquen sus Biblias físicas o sus dispositivos electrónicos y abran allí en el capítulo 6 de Efesios, versículo 4. Yo en esta mañana estaré leyendo en nombre de ustedes en la versión NBI y leo con mucha reverencia la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice el versículo 4 de la siguiente manera: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. En este versículo podemos encontrar 2 connotaciones, 2 tipos de mandatos dados por Dios, uno en un sentido positivo y otro en un sentido negativo. Y siguiendo esta idea del escritor, desarrollaremos
nuestro estudio en esta mañana a través de estos dos puntos. ¿Cuál es el mandamiento negativo y cuál es el mandamiento positivo? Pero antes de entrar en materia, quisiera que analizáramos un poco el contexto de lo que sucedía en tiempos de Pablo respecto a la relación de padres e hijos. Y algo que podemos ver es que para este tiempo la vida de los niños tenía poco valor para la sociedad. Podemos ver a través de diferentes escritos del primer siglo, algunos de ellos como los de Séneca, que habla cómo los niños serán tratados igual o peor aún que un animal. Y esto se daba porque los padres, a través de la patria potestad que tenían sobre sus hijos, esta les daba un poder absoluto sobre ellos, a tal punto que ellos podían determinar, aún terminar con la vida de sus hijos. Ellos podrían determinar qué hacer con ellos en cualquier momento de una manera absoluta. Y entonces cuando miramos esta verdad histórica y analizamos cómo las generaciones que han tenido el privilegio de nacer después de Cristo, podemos encontrar en Él precisamente sentido y valor a nuestras vidas, porque a eso vino Él. Y esto entonces resalta la importancia y el valor del Evangelio para cada uno de nosotros. Todas las generaciones que hemos tenido la oportunidad de nacer después de Cristo, bajo la gracia de Él, somos privilegiados. Y mucho más aquellos que de pronto han tenido la oportunidad de nacer bajo un hogar cristiano, con unos padres temerosos de Dios, padres conocedores de la palabra, y esto debe ser entonces para nosotros un motivo de gozo, y vemos en esto también la gracia del Señor obrando a nuestro favor. Y cuando miramos y analizamos lo que sucedía en tiempos del apóstol Pablo, y lo comparamos con nuestra sociedad de este tiempo, podemos darnos cuenta que es precisamente la ausencia de Cristo, la ausencia del Evangelio en los corazones, la causa de que en nuestros días, así como en los días de Pablo, la vida tenga poco valor. Y una evidencia de esto la vemos cómo es que se están aprobando leyes que permiten el aborto y que permiten una serie de conductas totalmente destructivas. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a mirar lo que nos dice el versículo 4. Y en primer lugar, este versículo nos habla de las cosas que nosotros como padres, el domingo pasado estuvimos analizando los primeros 3 versículos donde Dios se centra en darle una orden, un mandato a los hijos. Hoy, de una manera muy especial, Dios estará hablando a nosotros como padres. Y aquí uno de los mandatos principales que Dios nos da es el de no provocar a nuestros hijos a ira. Es algo que no debemos hacer. Y es una realidad que nosotros como seres pecadores, con una naturaleza caída, constantemente nos dejamos llevar muchas veces a la hora de corregir o disciplinar a nuestros hijos por nuestras pasiones, por nuestras emociones, por nuestros deseos egoístas muchas veces y muchas otras actitudes que en un momento dado pueden herir el corazón de nuestros hijos a tal punto de despertar en ellos un nivel de ira que aún puede llegar a ser destructivo. Cuando nos faltan virtudes como la paciencia, la templanza, el cuidado, la sensibilidad, el amor, provocamos con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, la ira de nuestros hijos. Dios nos ordena a nosotros como padres prestar una atención especial a este mandato, ya que de no hacerlo, se nos dificultará la tarea de criar, de discipular y de pastorear a nuestros hijos. Debemos prestar atención a este mandato porque de hacerlo será la mejor forma como nosotros podemos modelarles a Cristo y presentarle el Evangelio de una manera apropiada a nuestros hijos. Y como padres, somos entonces responsables de todo aquello que ponemos en el corazón de nuestros hijos, entendiendo que esto definirá el rumbo de sus vidas. La palabra nos dice claramente en Proverbios, en el capítulo 10, versículo 1,
que el sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y nuestros hijos no nacen sabios, no nacen obedientes. Más bien, la Escritura nos enseña que por la naturaleza caída, y veíamos cómo en el Salmo 51 el domingo pasado, cita el salmista que hemos sido concebidos en el vientre de nuestras madres aún en pecado. También dice Proverbios 22:15 que la necedad está ligada al corazón del muchacho y la vara de corrección es la que alejará esta necedad de nuestros hijos. Y si bien entonces entendemos y tenemos claro que es Dios mismo la fuente de toda sabiduría y conocimiento, a Dios le ha placido el concedernos, el permitirnos adquirir y recibir este don de diferentes medios, de diferentes formas. Y uno de ellos ha sido a través de nuestros padres. Y mucho más si estos padres son hombres o mujeres temerosos de la palabra del Señor, hombres amantes, apasionados por el Evangelio, y hijos que tienen padres conocedores del Evangelio. Siéntanse privilegiados. Es una gracia especial de parte de Dios el poder tener la oportunidad de ser dirigidos en sabiduría por unos padres que están siendo guiados de la mano de Dios por el Evangelio. Y es precisamente a causa de la crianza en el amor y en el temor del Señor que nuestros hijos, con el paso del tiempo, van adquiriendo y creciendo en sabiduría y van aprendiendo obediencia y se van alejando poco a poco de su necedad. Es muy cierto que tanto que padre como madre tienen una responsabilidad conjunta en la crianza de los hijos. Esto lo vimos el domingo pasado, cuando allí en el versículo 1 el apóstol Pablo cita la palabra padres y hablábamos de que el término allí utilizado es el de progenitores, procreadores, aquellos que dan vida a estos hijos. Tanto padre como madre tienen una responsabilidad compartida en este proceso de crianza. Pero hoy, en este versículo 4, de una manera especial, la palabra padres que utiliza aquí el apóstol Pablo hace una referencia a los varones, aquellos que han sido llamados como cabeza y sacerdotes del hogar. Y entonces, si bien no es una responsabilidad única la del hombre, sí es una responsabilidad primaria, es una responsabilidad que Dios le ha delegado principalmente al hombre, al varón, como sacerdote del hogar. Y entonces, entendiendo que este mandato va principalmente para nosotros, varones que nos escuchan en esta mañana, si tienes hijos, tú eres el principal responsable de la crianza de tus hijos. Estás acompañado por tu esposa, ella es tu ayuda idónea, ella cumple una labor muy importante, pero primariamente hay una responsabilidad que Dios nos ha delegado. Y una realidad de nuestro tiempo es que los padres han delegado esta tarea en terceros. Vaya que su mamá lo críe, vaya que en la escuela lo hacen, en últimas lo traen a la iglesia para que el pastor sea el que trate de hacer algo con estos muchachos, cuando es una responsabilidad primordial de los varones criar a sus hijos. Y entonces, como padres, Dios nos amonesta a evaluar el trato que nosotros damos a nuestros hijos, ya que podemos en este trato para con ellos tener actitudes pecaminosas. Aún podemos estar repitiendo patrones de conducta o comportamientos que quizás nosotros experimentamos cuando fuimos niños o adolescentes de nuestros padres, y quizás aquellas cosas que nosotros rechazábamos, quizás aquellas cosas que más nos molestaban de nuestros padres, son las que hoy estamos repitiendo en la vida de nuestros hijos. Y aquellas cosas que quizás en un tiempo a nosotros nos enojaron de nuestros padres, son las que hoy hacemos que nuestros hijos se enojen con nosotros.
Y es por eso que nosotros debemos cuidar nuestro proceder con nuestros hijos, para no impulsarlos a ellos a pecar, llevándolos a un nivel de exasperación y de enojo. Vemos hoy cómo tristemente en nuestros días, vemos en las noticias, jóvenes que se quitan la vida desesperados porque no saben qué hacer por la presión que tienen en el hogar. Y Colosenses 3:21 reafirma lo que nos dice aquí Efesios: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que ellos no se desalienten. Muchos padres malentienden este pasaje pensando que no deben ejercer ningún tipo de disciplina sobre sus hijos, porque si lo disciplino se va a enojar. No es esto lo que nos dice este texto. No es dejarlos hacer lo que ellos quieran, para que entonces no se enojen. No, de ninguna manera esto es lo que las Escrituras nos enseñan. Aquí lo que Pablo nos está diciendo es que a la hora de nosotros ejercer nuestro rol, nuestro llamado, nuestra tarea, nuestra responsabilidad como padres en autoridad, una autoridad que Dios mismo nos ha delegado sobre nuestros hijos, debemos hacerlo con una actitud y con una motivación apropiada para no desalentarlos, para no desmotivarlos, y de esta manera ellos puedan seguir avanzando en sus vidas. Y quisiera enunciar algunas actitudes que nosotros como padres solemos a veces tener y que pueden provocar a ira a nuestros hijos. Algunas de estas cosas que hacemos que pueden provocar a nuestros hijos son las siguientes. Cuando le exigimos a nuestros hijos cosas que están más allá de su capacidad, que están más allá de sus posibilidades. En estos días, por ejemplo, nos compartían, tenemos una familia cercana, su hija tiene algunos problemas de salud, desde que era niña, ha tenido ataques continuos de epilepsia, y esto ha afectado su equilibrio. Y hace pocos días su padre, pretendiendo que ella hiciera unos ejercicios de gimnasia, ejercicios que ya no está capacitada por su capacidad motriz de hacer, pues lo que provocaron fue que su hija se cayera y se fracturara una pierna. Y muchas veces nosotros exigimos cosas a nuestros hijos que ellos, por su edad, por su nivel de madurez, no están en capacidad de hacer. Y este tipo de exigencias desbordadas de parte nuestra para con nuestros hijos, muchas veces los pueden provocar a ira. Debemos tener en cuenta las capacidades físicas, emocionales de nuestros hijos, considerando su edad, considerando su nivel de madurez, considerando sus propias capacidades y atributos que él tiene. Pero también otra actitud, y yo creo que a todos en algún momento nos ofendió o nos molestó esto de nuestros padres, fueron los regaños humillantes. ¿A cuántos de pronto en algún momento alguno de nuestros padres no nos llamó la atención en público, delante de un amigo, delante de la novia? Y a veces hay padres que esperan que vengan las visitas para sacar a ventilar nuestros errores, nuestras falencias. Y esto es algo que avergüenza. Muchas veces inclusive, ¿cuántos padres en el colegio, delante de sus profesores y sus amigos, levantan la voz, gritando, insultando, con palabras irónicas, con palabras ásperas, produciendo vergüenza, dolor e ira en el corazón de sus hijos? Recordemos lo que dice Santiago 1:20, donde dice la Escritura que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y debemos ser muy cuidadosos de la forma como procedemos y tratamos a nuestros hijos. No es que no ejerzamos disciplina, no es que no cumplamos nuestro rol como padres, pero que lo hagamos de la manera que Dios nos guía a hacerlo. También algo que puede provocar a ira a nuestros hijos es una disciplina incoherente. Cuando nosotros demandamos y exigimos comportamientos, actitudes y acciones
de parte de nuestros hijos que nosotros mismos no estamos modelando. ¿Cuántas cosas nosotros le pedimos a nuestros hijos que hagan que ellos no ven en nosotros? Hoy es muy común escuchar a padres que mandan a sus hijos a poner la cara, vaya, dígale que yo no estoy, enseñándole a ser mentiroso, enseñándole a ser irresponsable, enseñándole a no dar la cara. Pero cuando mi hijo tiene una actitud similar, yo me descargo contra él con toda la fuerza, no teniendo en cuenta que él simplemente está repitiendo los patrones de conducta que está viendo en mí. Él está modelando lo que está aprendiendo de su padre. Entonces yo no puedo exigirle a mi hijo que haga algo que él no me vea hacer a mí. Por eso la importancia que nosotros como padres tengamos a Cristo delante de nosotros, siguiendo la senda del Evangelio, para que podamos ser modelos en nuestros hogares y nuestros hijos nos puedan imitar y podamos aún decir lo que Pablo en una ocasión dijo: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y que podamos nosotros imitar a Cristo de tal manera que nuestros hijos vean a Cristo en nosotros y puedan imitarlo. En una ocasión Jesús se enojó con los fariseos porque estos pretendían poner cargas sobre el pueblo que ni siquiera ellos mismos eran capaces de llevar. Les demandaban hacer cosas que ellos no estaban haciendo. Y esto era algo incoherente. Y es lo que muchas veces nosotros como padres hacemos con nuestros hijos, provocándoles a ira. Algo también que puede provocar la ira de nuestros hijos es una disciplina inconstante. Muchas veces cuando disciplinamos lo hacemos motivados en nuestro estado de ánimo, en nuestro nivel de cansancio, en nuestras emociones que son tan variables. Y de esta manera entonces, si un día estoy de buen temperamento, si estoy alegre, le permito a mis hijos ciertas cosas. Pero al día siguiente, porque estoy molesto, ya no se las permito. Entonces no estoy siendo consistente en la disciplina. Si yo a mi hijo le digo que no le permito salir a la calle con cierto tipo de personas porque su influencia no va a ser favorable para él, esté de buen genio o esté de mal genio, yo debo ser consistente en aquello que yo he determinado para la crianza de mi hijo. Pero cuando empezamos a hacer este tipo de cosas, provocamos a ir a nuestros hijos porque somos inconsistentes. Algo que enoja de sobremanera a nuestros hijos, y yo creo que muchos también hemos experimentado esto, por lo menos era una de las cosas que más me molestaba a mí. Y aunque en algún momento de nuestras vidas lo reconozco con humildad, nuestro hijo nos lo ha recordado, son las promesas no cumplidas. ¿Cuántas veces prometemos cosas de una manera impulsiva, a la ligera, sin meditar que nos estamos comprometiendo con nuestros hijos a algo? Y aún dentro de las promesas no cumplidas está la disciplina. ¿Cuántas veces como padres les hemos dicho, bueno, si no haces tal cosa, si no lavas los platos, no te dejo ver la televisión? Y no los lavó, igual permitimos que viera la televisión. Allí no solamente estamos siendo inconstantes en la disciplina, sino que no estamos cumpliendo con aquello que dijimos que íbamos a hacer. ¿Y cuántas más cuando les prometemos cosas que muchas veces en nuestras posibilidades no estamos en capacidad de darles? Pero ellos confían en nosotros, confían en nuestra palabra y esperan que como padres les cumplamos. Y cuando no cumplimos, esto provoca a ir a nuestros hijos. Algo también que provoca a ir a nuestros hijos, especialmente cuando son familias grandes, donde hay varios hijos, donde hay hermanos, son los favoritismos y la permisividad. Por ejemplo, en hogares donde hay hombres y mujeres, y en una sociedad tan machista como la nuestra, no, es que él es hombre, entonces a él le podemos permitir ciertas cosas. Ah, no, es que usted es mujer. Esto es algo que
puede provocar a ira a nuestros hijos. Debemos ser consistentes en nuestra disciplina todo el tiempo, porque tanto para el hombre como para la mujer hay los mismos peligros. Tanto el hombre como la mujer están expuestos a enfrentar el mismo tipo de circunstancias. Pero este tipo de circunstancias pueden provocar a nuestros hijos. Un ejemplo muy claro lo vemos en la Biblia con José, cuando él, en un intento de agradar a su hijo, trae un regalo, trae un presente, trae una túnica, y cómo esto, y cómo esto provoca la molestia de sus hermanos, cómo esto los provocó a ira, y fue tan pecaminosa esta ira que mira a dónde los llevó, a punto de querer matarlo. Y esto donde surgió en una actitud de un padre, quizás inconsciente, pero que provocó a ira a sus hijos. Cuando nosotros escuchamos a nuestros abuelos, a nuestros padres, y de pronto indagamos sobre cómo fue su vida, su crianza, cómo era la vida en el colegio, en su infancia, la época en que los profesores podían pegar con la regla y demás, lo cual para la sociedad de este tiempo es totalmente inconcebible. Podemos notar y observar algo muy interesante, y es que estas generaciones que fueron levantadas quizás con un nivel de disciplina muy estricto, donde se decía que la letra con sangre entra, donde el rejo no podía faltar en casa, y no era la varita de corrección que usamos quizás hoy en día, sino era el cuero, pues que tenían los abuelos para arriar el ganado, o las matas de ortiga y no sé qué más. Con esto disciplinaban, y de una manera aún hasta, podríamos verlo desde nuestra perspectiva, de nuestro tiempo, violenta. Pero cuando miramos esta generación que se levantó bajo una estricta disciplina y la comparamos con nuestra generación, una generación que ha crecido bajo conceptos humanistas, bajo toda esta psicología moderna, una era de permisividad. ¿Qué podemos notar en los jóvenes de nuestro tiempo? ¿Será que son más obedientes? ¿Será que son de los que honran más? ¿O más bien por el contrario, podemos encontrar en nuestro tiempo jóvenes más rebeldes, inconformes, molestos o airados? Así que no porque haya menos disciplina, no porque haya más laxividad o permisividad, nuestros hijos van a ser mejores. Y esto evidencia entonces la necesidad de ejercer nuestro rol como padres con autoridad, sin desmayar, sin desfallecer, con una actitud y una motivación correcta. Hoy en día, no sé si ustedes lo saben, la palabra citábamos hace un momento como la vara. La Escritura habla de la vara. ¿Y cómo es de importante la vara? No como un instrumento para causar daño, sino como algo más bien disuasivo, pero un elemento de autoridad en la vida de nuestros hijos. A mi hijo, o a mis hijos, a los dos, porque los dos también tuvieron su varita, fueron levantados con ese instrumento. Hoy en día ya han multado a varias empresas aquí en Colombia que fabrican estas famosas varas de corrección. Ya están prohibidas por la Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ya es un elemento que tiene que salir, según el pensamiento de la sociedad, totalmente de la crianza a los hijos. Y es la sociedad la que está imponiendo lo que se debe tener y no tener, hacer y no hacer. Pero por eso debemos perseverar sin desmayar en cumplir como padres nuestro rol a la luz de lo que la Escritura nos ordena y nos demanda. Pero también debemos ser cuidadosos, estoy hablando de la vara. Y algo que puede provocar a nuestros hijos, ese es el exceso de disciplina. Cuando los padres le pegan a sus hijos por todo,
sin antes sentarse con ellos, escucharlos, dialogar, mostrándoles comprensión, amor. Cuando les muestran afecto y cariño, ternura, lo cual permitirá que nuestros hijos reciban con mayor facilidad las amonestaciones. El exceso de disciplina, descargar la ira contra nuestros hijos, es algo que los va a provocar a ellos también. Y otro aspecto más que podríamos analizar es la crítica constante y las comparaciones. Cuando vivimos resaltando sus defectos, cuando vivimos resaltando sus equivocaciones, pero no reconocemos sus aciertos. Y mucho más cuando son hermanos, y es que su hermano esto, es que mire su hermano como aquello, es que mire cómo él sí hace esto y usted no lo hace. Cada hijo es diferente. Cada hijo Dios lo ha dotado con capacidades, con dones, con talentos diferentes. Lo que tenemos que aprender es a conocer a nuestros hijos para poder acercarnos a ellos de la manera apropiada y poder orientarlos y guiarlos. Unos quizás son muy extrovertidos y abren fácilmente su corazón y nos cuentan sus cosas. Otros quizás son introvertidos y les cuesta, se les dificulta abrir su corazón. Pero tanto para el uno como para el otro debemos tener la actitud correcta y apropiada a la hora de acercarnos a ellos, no criticándolos, no juzgándolos, no condenándolos, sino comprendiéndolos. Y entonces miremos ahora cuál es el mandato positivo. Y aquí el apóstol dice entonces, ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. Eso es lo que no hay que hacer, pero aquí nos dice lo que sí hay que hacer. Dice entonces, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Aquí el apóstol Pablo nos habla entonces de las cosas que sí podemos y debemos hacer con nuestros hijos y que son nuestra total responsabilidad. Y aquí hay tres aspectos o tres palabras muy importantes que utiliza el apóstol Pablo. El primero nos habla de la crianza. ¿Y qué es la crianza? Bueno, es el acto de cuidar, es el acto de proteger, de alimentar, de nutrir, de educar a un ser. Pero todo esto se debe dar bajo un concepto de familia y de amor fraternal. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 2:11, dice, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Entonces aquí una vez vemos como la idea de un padre que exhorta, pero también consuela, y aquí hay una actividad, vemos un amor fraternal y un cuidado especial. Y la idea que se nos da aquí en este texto es precisamente ese, de un cuidado amoroso, de un cuidado tierno, el cuidado de un padre que quiere proteger a su hijo, con una disposición saturada de compasión, de afecto, de sensibilidad. Y la mejor crianza es aquella que se desarrolla en un ambiente de amor y comprensión. Nuestros hijos no nos van a obedecer más porque los gritemos, porque los maltratemos, sino que nos van a obedecer más en la medida que los amemos más y que les modelemos a Cristo. Como padres, no solamente somos responsables de enseñar a nuestros hijos las lecciones de respeto y sujeción, que ya vimos el domingo pasado, sino que también debemos enseñarles las lecciones de amor a través del afecto, a través de la afirmación, para que puedan tener un desarrollo integralmente saludable, que involucre no solamente un desarrollo en cuanto a lo físico, sino también en cuanto a lo emocional y lo espiritual. Padres, estamos en medio de una sociedad machista, pero cuán importante para nuestros hijos es el afecto, un abrazo, una caricia, un beso, una palabra de afirmación, un reconocimiento por las cosas que están haciendo bien y no limitarnos simplemente a resaltar lo que ellos hacen mal.
Y esta crianza debe estar acompañada de aspectos muy importantes como la disciplina y la instrucción. Y la disciplina, como nos lo presenta aquí Pablo, tiene dos connotaciones. La palabra disciplina se utiliza de dos maneras. Por una parte, se usa para hacer referencia a un castigo, ¿cierto? Pero por otra parte también la disciplina se utiliza para hablar de un proceso de entrenamiento o en un proceso de formación. Por ejemplo, en el campo del deporte se habla de una disciplina deportiva. Algo que es un proceso que demanda esfuerzo, constancia, dedicación. Y Hebreos 12 dice, por ejemplo, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces vemos una vez más aquí la disciplina como esta corrección. Y vemos también que como padres tenemos la responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos. Si realmente los amamos, no podemos pasar por alto su pecado, no podemos pasar por alto su falta de respeto, su falta de sujeción a la autoridad. No podemos permitirlo. Es nuestra responsabilidad ejercer nuestra autoridad y ejercer disciplina sobre ellos. Pero también otro aspecto importante es la instrucción. La palabra nos dice en 2 Timoteo 3:17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Como padres, nosotros tenemos la responsabilidad de instruir, es decir, de advertir a nuestros hijos de los peligros que acechan a sus vidas. Y el fallar en no cumplir con esta tarea puede conducir a nuestros hijos por un camino de destrucción. Es nuestra responsabilidad estorbarle a nuestros hijos en cuanto al pecado. Es nuestra responsabilidad mostrarle a nuestros hijos. No es simplemente no me sale a la calle y punto. ¿Por qué? Porque yo digo. No. Muéstrale a tus hijos todos los peligros a los cuales ellos se pueden enfrentar. Muéstrale las razones, las evidencias que tú lo que estás haciendo es proteger su vida, proteger su integridad, proteger su corazón. Que lo que tú estás determinando hacer, lo estás haciendo porque tú le amas. Y debemos entonces enseñarle a nuestros hijos que una vida que no toma en cuenta a Dios, que no vive para la gloria de Dios, que no le adora, que no le exalta, que no le alma, que no le glorifica, enfrentará terribles consecuencias que destruirán sus almas y sus vidas. Una característica vital en esta disciplina e instrucción que aquí el apóstol Pablo nos presenta y que diferencia la crianza de nosotros como padres cristianos, la crianza que nosotros como creyentes le damos a nuestros hijos de aquellos que no lo son, es que la crianza bajo los principios bíblicos no es como la crianza tradicional que está sujeta a ideologías, conceptos y pensamientos humanos, sino que esta disciplina que nosotros ejercemos sobre nuestros hijos debe estar fundamentada y estructurada en la instrucción del Señor. Es decir, yo como padre solo estoy haciendo lo que Dios me ordena hacer a través de su palabra y debo hacerlo de la manera que Dios me lo pide que haga. Nuestra autoridad sobre nuestros hijos es delegada por Dios y por eso es Dios mismo quien nos dice cómo ejercer esta autoridad, de qué manera nosotros ejercerla en la vida de nuestros hijos. Y por eso nosotros como padres no podemos estar distantes y lejanos, sino que tenemos una profunda necesidad de Cristo y del Evangelio, porque solo de esta manera podremos cumplir nuestro rol de una manera apropiada. Un ejemplo muy práctico, como podemos ver esto en la vida diaria, el papá que no teme a Dios, que no conoce a Dios, después de una larga jornada de trabajo llega a la casa y porque trajo dinero ya cumplió con su tarea, ya cumplió con su rol de padre. El padre creyente
Llega a su casa y sin importar su cansancio, su agotamiento, es su responsabilidad dedicar tiempo a sus hijos. ¿Para qué? Para sentarse con ellos, tener un tiempo devocional, orar con ellos, instruirles y de esta manera modelar a Cristo en sus vidas. Es necesario que nosotros apliquemos muchas veces correctivos si ellos han tenido alguna conducta pecaminosa, pero si es necesario hacerlo, debemos hacerlo con una actitud amorosa y tierna. Y entonces, ¿qué implica todo esto de ejercer disciplina y amonestar en el Señor? Implica dos cosas muy importantes. Primero, que todos nuestros métodos, que nuestras actitudes, nuestras motivaciones, que todo lo que nosotros como padres hagamos para con nuestros hijos debe glorificar a Dios. Y es bueno que como padres reflexionemos, ¿la forma como estoy instruyendo a mis hijos glorifica a Dios? ¿La forma como estoy disciplinando a mis hijos glorifica a Dios? ¿Las cosas que le estoy permitiendo a mis hijos glorifican a Dios? Todo está centrado en la gloria de Dios. Corintios 10:31 lo dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como padres, ¿estamos glorificando a Dios en la vida de nuestros hijos con la crianza que les estamos dando? La disciplina que aplicamos a nuestros hijos no puede estar motivada por la ira, o por la frustración, o por la vergüenza, o por la impaciencia, o por cualquier otra actitud pecaminosa. Siempre debe ser dada en un concepto de gracia, amor y misericordia, entendiendo que esta autoridad Dios nos las dio para corregir y no para destruir. Muchas veces la autoridad y la disciplina que muchos padres ejercen sobre sus hijos es una disciplina totalmente destructiva, que en vez de enseñar a sus hijos, más bien lo que hace es expulsarlos más hacia el mundo que puede consumirlos. Pero también hablar de disciplina y amonestación en el Señor implica instrucción bíblica. Dice la Escritura ampliamente en varios textos de Deuteronomio: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y si miramos varios textos de Deuteronomio, como capítulo 4, versículo 9, versículo 6 al 7, Deuteronomio 11, 18, vamos a encontrar este mandato constante a los padres de instruir, de enseñar, de repetir diariamente a sus hijos la palabra del Señor. Y la mejor forma como nosotros podemos comunicarle el evangelio a nuestros hijos es a través de nuestro ejemplo, viviendo nosotros mismos vidas consagradas a Dios, en una dependencia absoluta de su palabra, en una vida de oración, en una vida devocional, amando el congregarnos, amando el vivir en comunidad, porque nuestros hijos no van a amar las cosas que nosotros no amamos y que nosotros no les enseñamos a amar. Y esta no es una tarea que le competa ni al Estado ni a la iglesia, es una responsabilidad propia de nosotros como padres. Y por eso tenemos la responsabilidad de buscar nuestro propio crecimiento espiritual, para entonces así de esta manera poder guiar e instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. ¿Cómo yo voy a enseñarle a mi hijo algo que yo no sé? ¿Cómo mi hijo, o cómo puedo esperar yo que mi hijo haga algo que no me ve hacer a mí? No podemos enseñar a nuestros hijos a vivir para la gloria de Dios si nosotros mismos no vivimos glorificando a Dios con nuestras vidas. Y esto es algo que debemos enseñar a nuestros hijos. Y entonces, ¿qué cosas tengo que enseñarle a mis hijos? Bueno, tengo que enseñarle a mis hijos que fuimos creados para la gloria de Dios, no para la gloria de nuestros padres o para nuestra propia gloria. Y que por eso entonces nosotros debemos vivir una vida que honre a Dios, que glorifique a Dios.
Y entonces, si nosotros como padres vivimos vidas que honren y glorifiquen a Dios, nuestros hijos lo harán, y de esta manera ellos también entonces nos honrarán. Pero sobre todo, más que honrarnos a nosotros, honrarán y glorificarán el nombre del Señor. Pero también nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos sobre la incapacidad profunda que tenemos de glorificar a Dios en nuestras propias fuerzas, lo cual representa un grave problema, porque la verdad es que estamos totalmente incapacitados. Y es por esta razón que debemos enseñarle a nuestros hijos que necesitamos la gracia de Cristo, sin la cual sería imposible honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Así que, mis hermanos, quisiera terminar con algunas aplicaciones. Para los padres que han rendido su corazón a Cristo, cuando nuestros hijos pequen, no debemos rasgarnos las vestiduras y tomar el lugar de jueces. Debemos mostrarles que más que a nosotros, ellos con su actitud están ofendiendo a Dios. Y con humildad debemos reconocer ante ellos que nosotros mismos también batallamos con actitudes pecaminosas. Y que así como ellos, nosotros como padres también necesitamos de la gracia de Cristo. No debemos mostrarnos ante nuestros hijos como seres perfectos, sino que juntamente con ellos debemos ir a los pies de Cristo cada día, reconociendo nuestra necesidad mutua de un Salvador. De esta manera nuestros hijos podrán entonces aprender a venir confiadamente a Cristo, aun cuando se portan mal, con una actitud de humildad y arrepentimiento, teniendo presente el Evangelio todos los días de sus vidas. Nuestros hijos verán a Cristo y el Evangelio en la forma que nosotros se lo modelemos. Si les enseñamos que es a Cristo a quien podemos acudir confiadamente cuando fallamos y en Él encontrar gracia, misericordia, perdón, el Evangelio será precioso para nuestros hijos. Criar a nuestros hijos presentándoles el Evangelio cada día a través de un discipulado constante e intencional hará más fácil la tarea de pastorear a nuestros hijos. Todos nuestros esfuerzos en la crianza de nuestros hijos deben estar orientados en mostrarles y enseñarles lo que es la gloria de Dios y la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y que nuestro afecto, nuestro amor, nuestro cuidado sea un reflejo hacia ellos de la gracia de Dios en Cristo. Que incluso la corrección y la disciplina que tengamos que ejercer en algún momento sobre ellos sea llena de gracia, de amor y de misericordia. Pero también para los padres no conocedores del Evangelio, que quizás nos están escuchando en esta mañana, y espero que así sea, y que quizás están batallando con la crianza de sus hijos. Déjeme decirle que ningún padre tiene el poder para cambiar el corazón de sus hijos. Por más correa que le des a tus hijos, por más castigos que tú le pongas a tus hijos, no vas a poder cambiar su corazón y quizás los estás provocando esa ira. Por más métodos humanos, por más que los lleves a psicólogos y que uses estrategias, déjame decirte, mi querida amiga, mi querido amigo que estás teniendo esta lucha, solo Dios puede cambiar el corazón rebelde del hombre. Pero es necesario que tú que me escuchas en esta mañana des el primer paso, permitiendo que Dios cambie primero tu corazón como padre, para que tú como padre ayudes y seas instrumento de Dios en tu hogar, y así entonces pueda ser transformado a través del Evangelio el corazón de tus hijos. Solo Dios puede salvar pecadores, solo Dios puede restaurar vidas. Y por eso, tú que me escuchas en esta mañana, te invito a postrarte delante de la cruz y reconocer tu necesidad de un Salvador. Te invito a reconocer que tu propio corazón necesita ser transformado, que el primero que tiene que aprender a obedecer y a honrar eres tú, en tu condición como hijo o como criatura de Dios. Pero que si vienes a Él en arrepentimiento y fe, podrás ser tomado también como hijo y a ser parte de la familia de la fe. Pastorear a nuestros hijos
demanda gran esfuerzo, demanda dedicación. Y vendrán momentos de cansancio, vendrán momentos de frustración, pero es precisamente allí en estos momentos de agotamiento donde muchas veces no sabemos qué hacer con nuestros hijos, donde necesitamos abrazar más fuertemente el Evangelio. Y esto exige entonces para nosotros como padres una total y absoluta dependencia de nuestro Dios. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por este precioso tiempo que nos concedes, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra y a través de ella ser instruidos. Tú, nuestro Padre Celestial, hoy has hablado a tus hijos para mostrarnos tu plan, tu propósito, para enseñarnos primeramente a nosotros a dirigirnos a ti de una manera apropiada, pero al mismo tiempo nos estás enseñando a todos aquellos que nos has dado el privilegio, la honra, la bendición de ser padres, de saber cómo cumplir ese rol, esa tarea, esa función que tú nos has asignado. Señor, reconocemos que quizás a la luz de lo que hoy has hablado en nuestros corazones, hemos fallado, porque hemos obrado en nuestras fuerzas, en nuestra humanidad, y quizás aunque hemos ejercido disciplina, autoridad sobre ellos, se nos ha olvidado hacerlo de la manera correcta, hacerlo en ti, Señor. No lo hemos hecho para tu gloria, simplemente lo hemos hecho porque queremos quizás que nuestros hijos sean algo para nuestro orgullo personal, algo para nosotros mostrar. Y cuando ellos no hacen lo que nosotros pretendemos, nos enojamos porque no nos están glorificando a nosotros. Pero entendemos hoy a la luz de las Escrituras que ellos fueron dados y tenemos la responsabilidad de formarlos para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, Señor. Y esa es nuestra tarea, Señor, formarlos para ti, no al modelo nuestro, no a la manera nuestra, sino de la manera como tú en tu palabra nos lo estás enseñando, Señor. Gracias, Padre, por abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, y enseñarnos a ser padres. Tú, el Padre perfecto, tú, el Padre modelo, nos estás enseñando hoy. Y te doy gracias, Señor, pidiéndote perdón con humildad por los miles de errores, Señor, que he cometido con mis hijos, Señor, como Padre. Pero qué bueno es tener tu gracia, tu misericordia y tu bondad, y podemos hoy todos aquellos padres que quizás se sienten como yo en esta mañana, que han fallado en algún momento en su rol, en su tarea, en el desempeño del ejercicio de su autoridad, pero hoy venimos a ti, Señor, a postrarnos en tu presencia, humillarnos, reconocer que también somos pecadores, que también somos necesitados de tu gracia, y que sin ti y tu ayuda sería imposible ejercer este rol como padres. Que te necesitamos profundamente en nuestras vidas, Señor. Necesitamos de tu asistencia, de tu dirección y de tu consejo constantemente. Por eso ayúdanos, Señor, a levantar altares en nuestros hogares. Que podamos desarrollar allí una vida devocional en familia, Señor, donde diariamente reflexionemos, meditemos en tu palabra. Y juntos como familia podamos crecer y ver crecer estos hijos, Señor, en el temor tuyo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo.
centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de esta celebración, de este tiempo de ser amonestados, alentados como padres, a educar a nuestros hijos en la disciplina según la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Y agradecemos a nuestro hermano Ulises por tan linda enseñanza, tanta necesidad que tenemos hoy en día. Nosotros los que como padres desde nuestra niñez no fuimos educados e instruidos en el temor del Señor, en muchas ocasiones provocamos a ira a nuestros hijos y no hicimos bien la tarea. Y tal vez, y digo esto porque para algunos padres que recién llegan al Señor, pretenden que por haber llegado al Señor ya sus hijos tienen que cambiar con ellos. Y creo que eso es una grande equivocación. Quiero decirte que, no desilusionarte, pero sí decirte que el desafío que abordamos es bastante grande. Y el texto que nos citó nuestro hermano Ulises, que nos expuso hoy tan ampliamente, no es otra cosa más que una grande indicación de privilegios que Dios otorga a sus hijos, de poder instruirnos unos a otros dentro de sus parámetros, dentro de sus estándares, los estándares del reino. Y quiero decirle a los padres que han sido maltratados por sus hijos, que son deshonrados por sus hijos, que, sabes, el único modelo, el único camino, el único que nos puede conducir a una verdadera y mejor instrucción es Cristo, que no solamente ha dicho que todo lo que Él ha dicho no lo dice por su propia cuenta, sino porque lo ha oído de su Padre, sino que también como hijo es el mayor y el mejor ejemplo para nosotros someternos a nuestros padres. Así que yo quiero invitarte, Padre, que has sido maltratado y abusado y deshonrado por tus hijos, ven a Cristo Jesús en este día y Él te enseñará el camino de la mejor instrucción para tus hijos, pero también te enseñará el camino para la mejor formación de tu corazón. Quiero llamarle la atención a los hijos que han sido abusados por sus padres, hijos que no han sido instruidos en el temor del Señor, a que no justifiquemos a sus padres, pero entendámoslos, que es que ellos fueron arraigados en su corazón en una necesidad profunda desde su niñez, y tal vez ellos también fueron maltratados y lo que hicieron fue replicar eso con ustedes. No condene a tu padre ni a tu madre. Ven a Cristo Jesús y Él te va a enseñar cómo ser un hijo aún en medio de la situación que has vivido. Y sabes, la Biblia dice que aunque tu madre y tu padre te maltraten, aunque la higuera no produzca fruto, aunque todos se vengan encima, con todo, el Señor nuestro Dios te recogerá. Ven a Cristo Jesús y Él te enseñará cómo ser un hijo, que aunque provocado a ira por tus padres, puedas vivir bajo la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Padres e hijos, la sociedad nos presiona a realizar cosas inadecuadas como familia. La sociedad nos está llevando a destruir nuestros hogares, pero ¿sabes? La Biblia dice que es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Así que este es el llamado
ahora que vamos saliendo de este lugar, que vamos a ser despedidos, quiero que te lleves esto en tu corazón. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a ser llenos por su Espíritu Santo para hacer su voluntad, y si Él llegara, nos encuentre haciendo así para la gloria de su amado Hijo Jesús. Quiero orar para que seamos despedidos y que sea el Señor guiándoles. Padre Santo y Dios eterno, yo te bendigo, Señor, por la enseñanza que nos has dado en esta mañana. Gracias por usar a mi hermano Ulises, Señor, para hacerme recordar también cuántas veces yo provoqué a ira a mis hijos, Señor, por la misma mala formación que tuve en un pasado. Pero hoy tú me has recordado, me has enseñado, y también he podido, Señor, gozarme de saber que durante los años que he venido siendo instruido por ti, por tu palabra, mis hijos y yo hemos gozado de mejor vida, de calidad de vida, porque como dices tú, Jesús, en Juan 10:10, el enemigo vino para matar, para robar, para destruir, para acabar con las familias, pero tú viniste, Jesús, para traer una vida con calidad, para que vivamos una vida abundante, una vida llena de tu presencia, una vida llena de tu poder, una vida bajo la gracia maravillosa que tú has derramado sobre nuestras vidas. Así que yo te ruego, Señor, bendice a tu iglesia, Redil Copacabana, bendice a todas aquellas personas que escucharon este mensaje y que de una u otra manera fueron conmovidos. Yo te pido, Señor, que traigas a ellos arrepentimiento, que pongas en ellos humildad en su corazón y ellos vengan arrepentidos delante de ti. Yo los bendigo a ellos, Señor, bendigo a tu iglesia, con la bendición tuya, Padre eterno, con la bendición de tu Hijo amado Jesucristo, y te ruego que la presencia de tu Espíritu Santo sea con cada uno de ellos en el transcurrir de estos días, Señor, que son tan malos, pero que necesitamos andar sabiamente para saber cómo vivirlos, Señor. Te lo suplico así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, así quedamos despedidos. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.